Muy buenas a todos, espero que se encuentren excelentemente bien, iglesia amada. Sin importar la hora que estén viendo esto, mañana, tarde, noche, cualquiera sea la hora, sean ustedes bienvenidos. Hoy día continuamos con y terminando Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, desde el versículo 12 hasta el 28. Título: Pablo exhorta a los hermanos. Un estudio maravilloso que dio lugar en las 4 plataformas que estoy habitual: Instagram, TikTok, Facebook y YouTube. Así es que si quieres ser parte de estos estudios en vivo e indirecto, 21 a 15 todos los días. Que Dios te bendiga. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, desde los versículos 12 hasta el 28. Damos lectura a la palabra en el nombre poderoso de nuestro Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Sí? Amén. Dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. Es muy importante esto, hermanos. El reconocimiento de aquellos que trabajan en la congregación, entre los cristianos. Llámese congregación, no solo iglesia. ¿Sí? Porque usted tal vez puede juntarse en su casita y hacer de vuestra casa una casa de oración. Vale decir, jefe de hogar, reunirse con sus hijos, compartir la palabra, enseñar, educar, ministrar. ¿Sí? Pero también en congregaciones. En este caso, Pablo habla a esta iglesia en Tesalónica, iglesia conformada por muchos miembros. ¿Cuántos? No lo sabemos, desconocemos. Sin embargo, Pablo recomienda reconocer a aquellos que obran conforme a la palabra, el evangelio de Jesucristo, de nuestro Salvador, ¿sí? Y el reconocimiento. Ahora, no solo es reconocer a aquellos que obran, sino también, ¿sí?, observar, tener precaución de aquellos que no lo hacen. La palabra a nosotros nos dice que los falsos maestros serán reconocidos por sus frutos, pero no solo aquellos, sino también nosotros. Si bien es cierto, la palabra nos dice que para ser salvos tenemos que creer en Jesucristo, en su obra redentora en esa cruz maravillosa, pero también ese creer en nuestro Salvador Jesucristo implica que nuestra vida es transformada y que ya no vivimos como vivíamos antes, sino bajo la dirección de nuestro Señor, aquel que llamamos Señor. Entonces tenemos que llevar inherentemente fruto, absolutamente necesario llevar, no por querer hacerlo, sino porque nuestra naturaleza cambia absolutamente. Y ya vivimos no la carne, sino el Espíritu, guiados y dirigidos por el Espíritu. ¿Sí? Por lo cual, el reconocimiento para aquellos que obran en la iglesia, en la congregación, y también tener precaución para aquellos que no tienen fruto. ¿Sí? Lo hemos estudiado en muchas ocasiones. Y os presiden en el Señor y os amonestan. Atentos a esto. Lo he dicho muchas veces, hermanos. Tenemos que tener un corazón discipulable, un corazón moldeable. Dejarnos corregir por aquellos que llamamos maestros, pastores, líderes, personas que están al servicio del Señor y que están ahí no porque sean mejores, hermanos, sino porque son siervos del Señor, son maduros, son aceptos en Cristo Jesús para ministrar y cumplir lo que el sacerdocio corresponde, ¿sí? En la obra de nuestro Señor. Os rogamos, hermanos, recuerden, 1 Tesalonicenses capítulo 5, 12, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Ese amonestan es eso, hermanos, ser discipulados, ser corregidos, ser exhortados. Tenemos que tener ese corazón, no ser soberbios, sino ser humildes. Y los que tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. ¿Se entiende? Y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tenemos que tener amor, tenemos que tenerlos por ejemplo, tenemos que dejarnos discipular y aprender de aquellas personas, siervos del Señor, que están puestos por delante, dirigiendo, ministrando, liderando. Llámese cuerpo pastoral, líder de alabanza, etc. ¿Sí? Tened paz entre vosotros. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué Pablo está hablando de esta situación? ¿Por qué está tocando este tema en Tesalónica?
porque es probable que no se consideraba, no se respetaba a aquellos líderes que estaban presidiendo. Este presidir tiene que ver con aquellos que están por delante, ¿sí? No porque sean mejor, no porque sean más santos, no porque sean santos, no porque anden con una aureola en la cabeza, hermanos, son débiles, tal cual son ustedes y yo. Tal cual, Señor. Tal cual. Son cada uno de los varones que hemos visto o podemos estudiar a lo largo de toda la palabra, completo y absolutamente débiles y sujeto a todas las pasiones que cada uno de nosotros tenemos, hermanos. Estamos leyendo 1 Tesalonicenses 5:13. Y que los tengáis en mucha estima y por amor, por causa de su obra, tened paz entre vosotros. ¿Se dan cuenta? Habían estos problemas en Tesalónica y Pablo trata de corregirlos y de darle a entender cuál es el respeto, la humildad que tienen que tener con aquellos varones. Bendición a aquellos que se vienen sumando a la transmisión, hermanos. 5:14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Lo dije en los versículos anteriores, ¿sí? O sea, honremos, amemos, tengámoslos por ejemplo, dejémonos discipular por aquellos que están liderando, presidiendo, aquellos que están por delante, ¿sí? Y que ejercen una labor, un rango de autoridad, de liderazgo, de lo que sea. Pero también tener ojo con aquellos que no están haciendo nada, que no hay fruto en ellos. Hermano, y aquí usted tiene que cuestionarse, ¿cuánto tiempo usted tiene en la iglesia? ¿Cuánto tiempo usted tiene sirviendo al Señor? Aquellos que se vienen sumando a la transmisión en TikTok, principalmente. ¿Sí? Bendición, hermana Fabi. En Instagram. Mi hermana, ¿quién apareció por acá también? Mi hermana Nelva. Mi hermano Kevin, bendiciones, gusto verles. La pregunta es, porque Pablo acá está diciendo, honren, respeten a aquellos que presiden, a aquellos que están por delante, aquellos que ejercen una labor de autoridad, aquellos que tienen un liderazgo, no porque son mejores, sino al contrario, de hecho están al servicio de, ¿sí? Jesucristo dijo, nuestro Salvador dijo, el que quiera ser primero tiene que ser último. Y eso significa ser siervo de todos sus hermanos. ¿Vale? Ahora, la pregunta es, ¿qué queremos aprender? ¿Cuánto conocimiento queremos tener? ¿Cuánta sabiduría más tenemos que tener? ¿Cuánto crecimiento más queremos? Hermanos, y cuando con lo poco que podemos tener, tenemos que estar al servicio de. Y Pablo acá dice, 5:14, en 1 Tesalonicenses, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. La pregunta es, ¿son ociosos por qué? ¿Son vagos? ¿Son flojos? ¿Por qué? ¿Por qué habían ociosos en Tesalónica? ¿O será que simplemente se hacían llamar cristianos y no eran cristianos y no había fruto en ellos? Porque la palabra dice que por sus frutos los conoceréis. ¿Conoceréis a quién? A todos, hermanos. Un cristiano inherentemente tiene que llevar fruto. ¿Fruto de qué? Fruto del quebranto, fruto del arrepentimiento, fruto de la conversión en Cristo Jesús, de ya tener no una naturaleza pecaminosa, sino viviendo y siendo dirigido por el Espíritu. Ese Espíritu es siendo templo del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, un Dios, ¿sí? Es inherente, es absolutamente normal, es básico, hermano, que un cristiano tenga fruto. Ahora la pregunta es, ¿usted, yo, estamos teniendo fruto? Cuestiones, hermano. Si esto no se trata solamente de discutir, pelear, confrontarnos, ¿sí? A lo mejor no estar de acuerdo, sino decir, a ver, más allá de todo el conocimiento, más allá de, ¿estoy llevando fruto? Sí, lo digo porque mis hermanos en TikTok generalmente están acostumbrados a escuchar discusiones que no digo que sean malas, sí, a veces un poco mucho ego, pero discusiones en TikTok, contraponer puntos, doctrinas que son secundarias, que es lo correcto, ya, pero más allá de eso, hermanos, que podemos estar acá entretenidos a través de estas plataformas y aprendiendo y engordando espiritualmente. Pero estamos poniendo ahora en obra lo que aprendemos. Y esa es una responsabilidad que tenemos todos, hermanos, todos. Y Pablo dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. ¿Se entiende lo que es amonestar? De alguna manera, amonestar es corregir, exhortar, discipular, motivar, ¿sí? Con amor, lógicamente. Pero corrigiendo, hermano. No es posible que haya una iglesia ociosa, que haya miembros de una congregación teniendo talento y dones, haciendo nada. Si eso está ocurriendo, si está ocurriendo en usted, hermano, que puede llevar 5, 10, 15 años, y lo único que ha hecho es calentar la banca de la iglesia, hermano, no está creciendo, no está madurando.
Y la palabra dice que nosotros tenemos que crecer y madurar. Hay un crecimiento en cada uno de nosotros. Es absolutamente normal y natural que al momento de sembrar una semilla, muera, se le riegue, tenga crecimiento y posteriormente se convierta en un árbol frutal y de fruto. La pregunta es, si tengo un árbol de 3, 5, 10 años, hermano, y no da fruto, ¿qué ocurre? Cristo ya lo dijo. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. ¿Estamos ociosos? Cuestiónese usted, hermano, la palabra es para nosotros. Así como yo se la estoy predicando, así como yo le estoy enseñando, también me cuestiono. Y digo, Señor, ¿estoy teniendo fruto en ti? ¿Estoy teniendo fruto digno de el arrepentimiento, el quebrantamiento que un día obraste en mi vida? ¿Estoy teniendo el fruto digno de un siervo, de un ministro de Dios? El hermano Hugo Alexia dice, a veces los líderes tienen poca visión y si uno se manda solo, nos dicen que somos desordenados. Bueno, sí, hay cosas que de pronto ocurren en las congregaciones. Yo también lo viví cuando recién comencé a caminar hace muchos años atrás, con una pasión tremenda, con un fuego en mi corazón de querer obrar al Señor. Y ahí estaba mi pastor en muchas ocasiones diciéndome, Cris, tranquilo, Cris, momento, ¿sí? Por eso es importante entender por qué al momento de obrar la tierra en el campo, quienes sean del campo probablemente entenderán esto, colocan un buey joven y un buey viejo, ¿sí? Les ponen una yunta, un yugo. ¿Por qué? Porque el buey joven tiene fuerza, vitalidad, energía, pero es un poco desordenado. Y por otro lado, un buey viejo, que carece de todo lo que el buey joven tiene, ¿sí? Ímpetu, fuerza, energía, y que es necesario, pero tiene sabiduría, conocimiento, la pausa necesaria. Entonces, siempre tenemos que estar con el corazón a disposición de trabajar en la obra, hermanos, porque aquí Pablo está diciendo, amonesten a los ociosos. Y de pronto aquellos que tenemos esa pasión por querer trabajar en la obra, de participar activamente en una iglesia, de pronto nos vemos un poco ahí coartados, sí, pero tenemos que estar, hermanos amados, siempre bajo la dirección de aquellos que están por delante, siempre, ¿sí? Siempre. Hay muchas formas que se pueden obrar y trabajar para el cuerpo de Cristo y que no necesariamente tiene que ser dentro de la iglesia. Pero tenemos que tener humildad ante nuestros líderes. Que sostengáis a los, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles. ¿Qué significa sostener a los débiles? Acá los débiles tienen que ver con aquellos que a lo mejor les cuesta más, que hay problemas, que están creciendo, ¿sí? No está hablando acá en los términos que hablaba, por ejemplo, en Romano, Pablo habla de hacerse débil por los débiles, ¿sí? De aquellos que hay cosas que de pronto les complica, que por su debilidad yo tengo que abstenerme de ciertas cosas porque aunque a mí mi conciencia no me juzga, sin embargo a ellos sí, no puedo hacerlo simplemente para llevarlos a pecado. ¿Sí? He expuesto esto en muchas ocasiones, como por ejemplo Pablo pone el hecho de comer comidas que a lo mejor a otras personas les complica, ¿sí? A mí me pasa, por ejemplo, con mi suegra. Mi suegra es judía. Ella viene de linaje biológico hebrea. Bueno, mi esposa igual. Y ella no come cerdo por ningún motivo. Nunca ha comido cerdo ni comes nada. Pero ella no tiene ningún problema en servirnos cerdo, cocinarlo y lo hace, ¿sí? Pero ella personalmente no lo hace. Ahora, si ella tuviese problemas para comer cerdo o incluso ver o estar delante de, lógicamente, de pronto los asados, compartir en casa, si ella le generaría ese problema, yo sabiendo que no hay ni un problema, que en la palabra como en Cristo Jesús, el comer kosher, la circuncisión y todo eso no va por un tema de justificación, salvación, santificación. En Cristo Jesús, aún así por ella yo tendría que abstenerme, ¿sí? Pero ella no tiene problema. Si un hermano tiene problemas con el alcohol, hermano, ni una copa de vino, por ningún motivo, ¿sí? Y así, hay muchas otras cosas también. Aquí Pablo está hablando de otra cosa, está hablando de aquellos que son débiles, porque el contexto acá es la obra en Cristo Jesús, en el cuerpo, ¿sí? Por eso dice Pablo, exhorta a los hermanos, el título de este 5:12 en adelante. Que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. La paciencia, aunque mucho nos cueste, aunque debamos cultivarla, es un fruto del Espíritu, hermano. Mi hermano Jesús Emanuel, muchas gracias. Muy amable por esa rosita.
es un fruto del Espíritu. Y se cultiva, hermano, no es una cosa de que, sí, hermano Cris, lo que pasa es que yo tengo poca paciencia y he orado al Señor. Sí, el Señor no le va a decir, mi hermano, vaya y compre en el negocio, en el supermercado, en el market, 5 kilos de paciencia. Lo va a exponer a ambientes o situaciones en las cuales usted va a tener que ser paciente. Esto no se trata de, Señor, dame paciencia, ok, léete un salmo y tenés paciencia. No, hermanos, no es así como funciona. Es por eso que pasamos por diferentes situaciones, las cuales de pronto en muchas ocasiones no podamos comprender. No podamos comprender. Y esas situaciones en las cuales pasamos tienen que cultivar la paciencia, el amor, la mansedumbre, la piedad, ¿sí? Pero esos atributos que están en nuestro Dios, que son comunicables, vale decir que Dios que son transferibles a nosotros a través de su Espíritu, que Dios los tiene. Hay atributos que no son comunicables, como la omnipresencia de Dios, ¿sí? Nosotros no podemos tener ese atributo. Pero sí atributos como el amor, la misericordia, la piedad, todos estos atributos preciosos que tiene nuestro Dios, nuestro Creador, hermanos, van a surgir en nuestros corazones a raíz de ¿qué? De un quebranto, de un sufrimiento. Van a surgir a través de un padecimiento, hermanos. Y es por eso que sufrimos, padecemos, es por eso que vivimos ciertas situaciones. ¿Para qué? Para que el día de mañana, cuando haya quien sufriendo, pasando una situación, nosotros podamos abrazarle, nosotros podamos consolarle, y en base a lo que hemos vivido y entendiendo que Dios ha estado en todo ese proceso con nosotros, Dios también estará con él. Es un ejemplo que nosotros podremos otorgarles. ¿Sí? A los débiles y que seáis pacientes para con todos. 5:15. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Ninguno pague a otro mal por mal. La palabra blanda aplaca la ira, hermanos. Jesucristo nos dijo, lo he dicho en muchas ocasiones, si David viviera en este tiempo, no podría matar a Goliat. No podría matar a Goliat. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en un tiempo de gracia. Y ese es el motivo, y esa es la respuesta del por qué hay algunos todavía no comprenden de por qué Dios, si es todopoderoso, que hay filósofos por ahí, filósofos en su filosofía humana, lógicamente, que dicen, si Dios es poderoso, ¿por qué no acaba con el mal? Y si no acaba con el mal, entonces Dios no es bueno. Porque si fuera bueno acabaría con el mal, y si aún no acaba con el mal, entonces Dios no es todopoderoso. Hermanos, conjeturas que son incapaces de comprender. ¿Por qué son incapaces de comprender? Porque no conocen a Dios. Y como nosotros somos hijos de luz, somos hijos de un Dios de luz, somos hijos del Rey de Reyes, somos hijos de Elohim, ¿sí? Y conocemos sus atributos, comprendemos que este tiempo es un tiempo de gracia. Ahora, lo que no saben, y esa es nuestra obligación, decirles que ese tiempo de gracia no es eterno, hermano, y estamos viviendo ya los últimos días, el último tiempo de gracia, para ir a las plantas y ser humillados y humillarnos delante de la presencia de Dios a través de Jesucristo. Porque en Él hay salvación, en Él hay justificación. A través de Él somos redimidos y reconciliados para con nuestro Dios. Entonces, este tiempo de gracia se va a terminar y Dios traerá juicio sobre aquellos malos. Porque si hubiese traído Dios juicio y se hubiese apartado el mal hace años atrás, hermano, probablemente ni usted ni yo alcanzaríamos vida eterna y salvación en Cristo Jesús. No lo alcanzaríamos, porque Dios tendría que haber empezado por nosotros. Pero como creemos en la obra salvífica, en la obra redentora de nuestro Salvador Jesucristo, de haberse entregado en esa cruz, que fue crucificado, que se entregó, que resucitó al tercer día, Dios lo resucitó y hoy día reina a la diestra del Padre en el cielo, al creer y confesar eso, hermanos, al testificarlo a través de un bautizo, ¿sí? De nuestro bautizo en agua, al testificarlo a otro a través de nuestras obras, que es el fruto del quebrantamiento de nuestras vidas, hermanos, de esa manera nosotros estamos testificando que somos hijos de Dios. Y de esa manera, nosotros, llamando Señor a Jesucristo, obramos de acuerdo a cómo Él, nuestro Señor, nuestro amo, nos manda. Y este es el tiempo de gracia en el cual, hermanos, tenemos redención en Cristo Jesús. Antes, podría haber sido ojo por ojo. David mata a Goliat y le corta la cabeza.
Hoy día David tendría que poner su otra mejilla, y aquí Pablo está hablando de ello. Está hablando de mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Ahora, ¿cuál es el problema? Acá Pablo está hablando a la iglesia tesalónica, ¿sí? A los tesalonicenses. Y esta palabra son para miembros que son cristianos. ¿Cuál es el punto? El punto es que, y se lo he dicho en un montón de ocasiones, hermanos, en una iglesia, en las congregaciones, no todos son cristianos. No todos son cristianos. Puede haber gente que se está convirtiendo recién, puede haber gente que está recién siendo iluminada a través de la palabra, degustando lo espiritual, observando cómo se manifiesta, porque tal vez nunca ha asistido a una congregación y no sean conversos, vale decir, son inconversos, aún no reconocen a Jesucristo como su Salvador. Sí, porque esto no, hermano, esto no se trata de, ¿quiero aceptar a Jesucristo? Sí, amén. Me arrepiento de todo para que Dios me bendiga. No, hermano, no se trata de esto. Toda la palabra a nosotros nos dice que somos cristianos, seguimos y servimos a Jesucristo, no por las bendiciones, no para buscar bendiciones, no para buscar comodidades, deleites, placeres, lujos, hermano, no es así. Díganme dónde la palabra nos enseña eso. En ningún lado. Al contrario, Jesús nos dice que nos van a perseguir, que van a mentir, van a inventar toda clase de mal por nosotros y dice que seremos bendecidos. Basta como nuestro Salvador fue crucificado y se entregó por nosotros cuando no lo merecía. Luego los apóstoles, como murieron todos. Hermanos, Esteban muere con gozo, el primer mártir. Entonces, ¿qué nos espera a nosotros? Cristo se sacrificó para que nosotros seamos bendecidos y creer al Evangelio y la prosperidad. No se trata de eso, hermanos, sino continuar y seguir los pasos del Maestro, nuestro Salvador Jesucristo. Pablo lo hizo. Por eso Pablo crucificó tanto su carne, día tras día, que en un momento llegó a decir, ya no vivo yo. O sea, ya no hago lo que yo quiero, ya no hago lo que mis pensamientos me llevan, sino prácticamente Cristo vive en mí, ¿sí? Digo prácticamente porque Pablo en un momento dice, lo que aborrezco, eso hago. Y es porque él tenía también sus luchas, hermanos. Él también luchaba con sus debilidades, él también tenía problemas, ¿qué lo digo yo? ¿Sí? Porque dice, para que la grandeza de las revelaciones no me enalteciese, no hubiera soberbia en él de manera desmesurada. Dios le deja un aguijón en la carne para mantenerlo humilde, como cuando David, siendo rey, Dios le hacía sentir olor a guano. Jehová le hacía sentir olor a guano para recordarle de dónde lo sacó. Y quién era él, el gran rey David, con todo. Era simplemente porque Jehová había tenido misericordia de él. Hermanos, y con nosotros tiene que ser lo mismo. La pregunta es cómo Dios tiene que quebrantarnos para entender que Dios nos creó para adorarle. Pero andamos por nuestra vida simplemente haciendo la forma como queremos nosotros. ¿Qué hacemos durante el día? ¿Le adoramos realmente? ¿Vivimos glorificándole? ¿Son nuestros pasos, las pisadas, las huellas que dejó nuestro Salvador Jesucristo? ¿O vivimos en la carne? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo otorgamos a Dios en glorificarle? En adorarle a través de una canción, en nuestras mañanas, en una oración, en la madrugada, en la tarde, compartir con otros, predicar de Jesucristo, hermanos. Es absolutamente necesario. Eso es el fruto de cada uno de nosotros siendo hijos de Dios, hijos del Rey de Reyes. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Ahora, la palabra nos enseña que aquellos que pecaron contra nosotros, ¿qué hacemos? Ir y conversar con el hermano, ¿sí? Y dice la palabra que si no abonamos, nos perdonamos, dice, habrá ganado un hermano. Pero si continúa, dice, llamar 1, 2, y para que en boca de 2 o 3 haya testimonio de que, hermano, a ver, mire, esto lo conversamos en privado, usted y yo, pasó esta situación, usted fue así conmigo, ¿sí? No hay problema, ni un problema. Usted me pidió perdón, ¿sí? Sí, yo lo perdoné, hermanos, como siempre. Pero hoy día se vuelve a repetir esta situación. Traje a mi hermano, pastor, qué sé yo, y que sepa la congregación. Que sepa la congregación. Es absolutamente necesario. O sea, en este caso, 2 o 3 testigos. ¿Ok? Nos perdonamos, ni un problema. Perfecto. Luego, si continúa el hermano con esta situación, la palabra dice que delante de toda la congregación, fíjense que pasa por un tema de vergüenza. El tema acá es avergonzar a esa persona para que por lo menos mediante la vergüenza sienta quebrantamiento y entienda que lo que está haciendo no es correcto, a la luz de la palabra. ¿Sí? Ahora, ¿qué ocurre después si eso no pasa?
¿Qué ocurre si no hay quebrantamiento? Hermano, para mí es fácil decir, ese varón, esa sierva, no es hijo del Señor, porque está actuando como un gentil y un publicano. ¿Sí? Porque la palabra lo dice, tomarlo por gentil y publicano, simplemente. ¿Se entiende? Ahora, de ahí viene el hecho de el corazón de querer cortar cabeza y llamar a todos hijos de Satanás, no, hermanos. Porque Pedro en ese mismo diálogo, a Jesús le dice, entonces, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? ¿7? Jesús le dice, no, Pedro, 70 veces 7. Hay que tener tolerancia, amor, misericordia, piedad, sí, y todo eso, hermano, va a ser una lucha contra nuestro ego. La capacidad de tener misericordia, empatía y amor por aquellos que se equivocan, que obran mal, que están recién comenzando y aprendiendo, hermano, tiene que ver con la madurez que yo tengo en Cristo de Jesús y crecer, ¿sí? Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguir siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Esa es la responsabilidad que tenemos. Hay harto movimiento en TikTok. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Amén, mi hermana Gilda, justamente. Juan Urbina quiere entrar a qué, no suba a nadie por si acaso. Si deseas aprender, se puede quedar y escuchar con respeto. Así es, justamente. No sé qué pasó, pero mi hermana Fabi ahí está corrigiendo situaciones. Hermanos, recuerden, yo no subo a nadie. Esto es una exposición, no es un debate, no voy a discutir con nadie, esto es palabra de Dios. Si usted la quiere, la toma. Si tiene un corazón humilde, la va a aceptar. Si es soberbio en su corazón, la va a rechazar. Así de simple. Continúo. 16. Estad siempre gozosos. Hermanos, no es la felicidad. Bendición, hermana Yana, gusto verle. Mi hermano Emma también aparece en el chat. No es la felicidad el fruto, hermano, de un cristiano. Nos vamos a andar felices todo el tiempo, pero sí gozo. Y nuestro gozo está depositado en la única fuente eterna que es Cristo Jesús. Ahí está nuestro gozo. Nuestro gozo tiene que ver con la salvación, no con lo que tenemos o lo que no tenemos, hermanos. Porque si ponemos nuestra mirada en las cosas de la tierra, en lo que no, generalmente ponemos nuestra mirada en las cosas que no tenemos. ¿Sí? De ahí viene nuestra ansiedad, nuestra tristeza, hermano. Hay una frase que en Chile se dice que tiene que ver con el pasto del vecino siempre es más verde que el mío. Siempre, hermano, siempre. Por eso el preocuparnos por otro, que es la verdadera religión, así lo dice Santiago, así lo dice el Nuevo Testamento, la verdadera religión no son bautistas, pentecostales, luteranos, cuadrangulares, católicos, mormones, no, hermanos. Hay algunas que son sectas, lisa y llanamente, están apartadas y manipulan la palabra, pero dice que la verdadera religión es aquella que se preocupa por los necesitados, por la viuda, por aquellos que necesitan de aquello que nosotros, hermanos, sobreabundamos. Porque les aseguro que si nos comparamos con aquellos que tienen necesidad, tenemos mucho más de lo que aquellos que tienen necesidad. Pero si nos comparamos con aquellos que tienen más, hermanos, hay mucha palabra del Señor que nos lleva a sacar nuestro corazón de las riquezas, apartarnos de ahí, de quitar nuestro pensamiento de querer hacernos ricos, de mirar a aquellos que tienen lujo, dinero, deleite, carros nuevos, vehículos. No, hermanos. Lo he dicho en muchas ocasiones, la manera en que nosotros tenemos para vivir es muy poco. Es muy pequeño, muy poco lo que necesitamos, hermanos. Ahora, si usted me dice, sí, hermano Grillo, lo que pasa es que tengo un montón de deuda. La pregunta es, ¿de dónde salieron todas esas deudas? Muy probablemente por su afán de adquirir cosas materiales. Porque si usted puede tener un auto, un carro de los 90, qué sé yo, de hace 10, 15 años atrás, y que funciona perfectamente haciéndole sus mantenciones, ¿por qué tiene que comprarse un 0 kilómetro de 20, 30 millones de pesos, hermanos? ¿Cuál es la necesidad? ¿Cuál es la necesidad de estar cambiando los muebles y renovándolos? ¿Cuál es la necesidad de tener ropa nueva? ¿Sí? Pero nuestro afán por lo material, por el dinero, por trabajar mucho para obtener más dinero, finalmente quita la felicidad y quita nuestros ojos de la fuente que es Cristo Jesús. Y de esa manera perdemos el gozo. La palabra dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y el resto va a ser añadido. No buscamos las añadiduras, buscamos el reino de Dios y su justicia. El reino de Dios y su justicia. Estad siempre gozosos. Ahora, ¿cómo estoy siempre gozoso? Siempre en el espíritu. En la carne, hermano, vamos a pasar penuria y tristeza. Orad sin cesar. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas. ¿Están tristes? Canten alabanza. ¿Están alegres? Oren al Señor. ¿Están tristes? Oren, ¿sí?
La palabra nos enseña, nos da dirección de cómo vivir cada una de las situaciones que de pronto emocionalmente tengamos. Nuestra convicción como hijos de Dios tiene que ser cimentados en la roca que es Cristo Jesús. Pero si estamos pasando situaciones difíciles, estamos viviendo una crisis, estamos viviendo situaciones que de pronto son complejas, la pregunta es ¿en dónde estamos poniendo nuestro corazón? ¿Qué estamos haciendo para vivir esas situaciones? Ensalada de la Fay, buenas noches. Hermanos, permítanme tan solo unos segunditos. Medio calor. Pero le aseguro que en unos segundos más me va a dar mucho frío. Ay. Ok. Orad sin cesar. Hermanos, ¿cuánto tiempo pasamos orando al Señor? Muchas gracias, mi hermano Diego, por compartir el live. Gracias, mi hermana Mireya del Carmen, por su follow en TikTok. Gracias, hermanos, por seguirme. ¿Cuánto tiempo pasamos orando? Imagínense, lo mismo que acá. ¿Sí? Hay gente que se conecta aquí a TikTok y quiere subir, quiere debatir, quiere discutir, quiere mostrar cuánto conocimiento tiene. La pregunta, ok, mostremos nuestro conocimiento y nuestro fruto. ¿Cuánto oramos? ¿Cuánto tiempo pasamos orando al Padre? ¿Sí? Porque cuánto tiempo pasamos orando al Padre es qué tan débiles nos consideramos. Porque nos consideramos tan fuertes y somos tan soberbios. Escúchame bien lo que estoy diciendo, hermano. Estoy usando muy bien las palabras. Somos tan soberbios, tan altivos, nos consideramos tan fuertes, sin la necesidad de Dios, que no oramos ni buscamos a Dios. ¿Cómo se lo puedo graficar e ilustrar simple? Nuestros hijos, o quienes fuimos hijos, ¿sí? Papá, preguntamos todo por qué. ¿Por qué la luz? ¿Por qué el sol? ¿Por qué la...? Hermano, arrancábamos hasta de nuestra sombra. ¿Quién hizo eso cuando era niño? Arrancábamos de nuestra sombra, sin entender tantas cosas. Y papá, mamá, y todo lo preguntó, era un cuestionar, un preguntar, un saber, era un mundo que queríamos descubrir y no sabíamos nada. Dirección siempre de la mano de papá. De pronto empezamos a caminar, ya más estable, empezamos a comprender muchas cosas, ya nos soltamos de la mano de papá. Papá siempre nos miraba, siempre al lado. Pero de pronto en nosotros empezamos a crecer y llega una edad en que hay soberbia en cada uno de nosotros. Por lo general los adolescentes creen saber todo, hermano, todo. Y llegamos a esa situación en la cual somos soberbios y ya no necesitamos tanto a papá. Ya no necesitamos tanto a mamá, ¿sí? Llega un momento incluso en que papá, mamá, puras tonteras, no conocen el mundo. No conocen nada, no conocen mi estilo, no conocen esta temporada, no conocen esta época. Y hay soberbia y tal cual lo hay en cada uno de nosotros, hermanos. Gracias, mi hermana Mireya, desde Chillán. Bendiciones para usted. Y llega a haber soberbia en nosotros. Entonces yo les pregunto, hermanos, siempre digo lo mismo. Podemos discutir, podemos hablar de arrebatamiento, que ya pasamos el tema. Podemos hablar de tantas cosas, hermanos, pero ¿cuánto tiempo pasamos orando? ¿Cuánto tiempo pasamos leyendo la palabra? ¿Cuánto tiempo del tiempo y los años que llevamos en Cristo Jesús pasamos predicando? ¿Cuánto? ¿Sí? Y puedo ser más soberbio, más pesado inclusive, e ilegalista, hermano, y decirle, ya, a ver, ¿y a usted, cuánta gente a la que usted ha predicado se ha convertido? Porque en realidad ese peso no es nosotros, es del Espíritu Santo, es Dios quien trabaja y obra en los corazones y quebranta a Él. Nosotros predicamos, pero ¿cuántos de aquellos en cuánto usted ha sembrado esa semilla? ¿Se da cuenta? No quiero ser legalista, sino que sea el Dios trabajando con nuestros corazones. Y aquellos que tienen, hermanos, escúchame bien, no van a ser todos acá. No van a ser todos acá. Triste y lamentablemente, no van a ser todos acá. Pero sé que Dios obrará en cada uno de aquellos que tienen un corazón noble. Un corazón noble, de entender en la sencillez de esta palabra, hermanos. ¿Cuántos de nosotros oramos el tiempo suficiente que nos sentimos tan débiles, hermanos, que necesitamos a nuestro Padre en todas nuestras decisiones? ¿Cuántos, hermanos? Pero no, nos creemos tan fuertes y autosuficientes que no buscamos a Dios. Y es más, andamos por la vida diciendo, no, si yo converso con Dios todo el día. ¿Sí o qué? Eso es porque somos soberbios, eso es porque no nos consideramos débiles, eso es porque simplemente creemos sabérnoslas todas. Por eso hay situaciones que uno tiene que vivir para que Dios nos quebrante y volvamos a sus plantas, a sus pies. Porque como ovejas nos descarriamos y nos arrancamos, no hacia el mundo, sino lejos del pastor.
Y en esa manada de ovejas que somos, con nuestro pastor, andamos lejos, ¿sí? Cuando deberíamos estar cerquita del pastor. Entonces, tenemos que tener precaución, pero a la vez también madurez. Orad sin cesar. Miren, qué preciosa, qué versículo más sencillo, hermanos. Qué versículo más sencillo. 18. Dad gracias en todo. Tenemos que tener un corazón agradecido. Tenemos que tener un corazón agradecido, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Ya hemos aprendido y la palabra ya nos ha enseñado cuál es la voluntad de Dios, ¿sí? Para aquellos que son inconversos, que no tienen a Cristo en sus corazones, la voluntad de Dios es que nadie perezca, hermanos. Nadie perezca. Dios quiere llamar a salvación a todos. Cristo fue crucificado para que las personas lo reconozcan y crean en Él y lo confiesen como único y suficiente Salvador. Muchos no lo hacen, simplemente desechan la palabra de Dios, desechan a Dios, quieren vivir sus vidas como ellos quieren, cuando Dios nos formó y nos creó adoradores y han rechazado a Jesucristo. Entonces la voluntad de Dios es que no perezcan, ¿sí? No se pierdan, que alcancen salvación, hermanos. Dios no se complace juzgando a la gente. Dios no se complace, Dios no es un Dios que se alegre simplemente por juzgar a aquellos. Hermanos, Dios le duele su corazón por la maldad que hay en cada uno de nosotros, en los pecados y cómo nos apartamos de Él. Dios, su corazón se quiebra, hermanos. Se quiebra por aquellos que hacen lo malo. Sí, en Génesis 6 lo dice. Dios, su corazón se quebranta por aquellas personas que hay continuo mal en su corazón. Entonces la voluntad de Dios número uno es que la gente se salve. Ahora, aquellos que somos salvos, ¿cuál es la voluntad de Dios para aquellos que somos salvos? Sí, porque no lo es todo, no. Santidad, también vimos acá mismo en 1 Tesalonicenses que Dios busca que nosotros seamos santos, que nos santifiquemos. ¿Cómo nos santificamos? A través de la lectura de la palabra, porque esto nos lleva al conocimiento, y el conocimiento nos tiene que llevar a la sabiduría. La sabiduría es la aplicación del conocimiento. Hermano, no sirve de nada, no se considere sabio por tener mucho conocimiento de la palabra. Sí, porque si yo no aplico esta palabra, no estoy siendo sabio. La sabiduría y su principio es el temor a Dios. La sabiduría es conocer a Dios a través de la palabra y aplicar esto. Es súper sencillo, hermanos. En términos de la obediencia, es todo lo que tenemos que hacer. Salomón dijo que es el todo del hombre. ¿Sí? Podemos filosofar en todo lo que ustedes quieran, pero el todo del hombre es guardar mandamientos y temer a Dios, a Jehová. Y ya está. Y eso es todo. Ahora, suena simple. Lo complejo es que usted y yo luchamos y guerreamos todos los días con el ego, con la vanidad, con ser ociosos, con ser vanidosos, con ser egocéntricos, con ser idólatra. Hermano, el corazón del hombre es una máquina de idolatría. Es una máquina. Todo, inmediatamente, lo que sea, apartamos a Dios por tener eso en primer lugar. ¿Qué? Película, serie, fútbol, idolatría, hermanos. ¿Me explico? Ahora, Pablo acá describe la lucha contra nosotros mismos. ¿Sí? Nuestra primera lucha, mi hermano Hugo Alexis, correcto, es con nosotros mismos. ¿Sí? Pero nuestra lucha, dice Efesios, que no es contra sangre ni carne. Eso significa que no es con los vecinos, con la gente, con los... No, nuestra lucha es en lo espiritual. Eso es lo espiritual. Y primeramente con nosotros. Acá Pablo relata nos describe otra voluntad de Dios. ¿Sí? Es importante, hermanos amados, conocer cuál es la voluntad de Dios, quién es este Dios maravilloso, cómo es nuestro Señor, para poder obedecerle, para adorarle como Él nos manda. Hermanos, porque con buenas intenciones nos vamos a adorar a Dios. Nos vamos a adorar a Dios. No vamos a adorar a Dios con buenas intenciones. ¿Sí? Porque con buenas intenciones puedo estar pecando. Con buenas intenciones puedo estar errado. Puedo estar errado. Con muy buenas intenciones puedo querer hacer algo y estar haciendo todo lo opuesto a lo que Dios me demanda. Con buenas intenciones puedo tomar malas decisiones. Dígame, ¿cuántos de nosotros nos hemos equivocado en muchas ocasiones a la hora de tomar una decisión y nos equivocamos? ¿Sí? Y la embarramos y decimos, me equivoqué, perjudiqué, dañé. Hermano, pero pregunto, ¿tuvo buenas intenciones? Sí. ¿Quiso equivocarse? No. Pero con buenas intenciones no siempre hacemos las cosas correctamente. ¿Sí? Con buenas intenciones también toman malas decisiones. Y aquí Pablo dice,
Dad gracias en todo. Ser agradecidos, hermanos, es un principio bíblico. Y les voy a decir por qué. Bueno, le dice, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Tenemos que tener un corazón agradecido. Hermano, no desee más. No desee más. Todas las cosas materiales tienen que ser un medio para alcanzar aquello espiritual. Aquello espiritual. ¿Sí? ¿Quiere tener más dinero? Bueno, que sea para bendecir a otros que tienen necesidad. ¿Quiere tener más ropa? Bueno, que el resto sí sea para ayudar a aquellos que tienen necesidad. La palabra nos enseña que si tenemos 2 abrigos y un hermano tiene necesidad, no le vamos a decir, hermano, ¿sabe qué? Oremos al Señor para que Dios le traiga un abrigo. Cabezón, si tenéis 2 abrigos, dale uno. Sí, ahí está la palabra de los talentos, hermano. Mateo 25 dice que, y esta habla de que lo que Dios nos otorga, tenemos que ser buenos mayordomos, muy buenos administradores de todo lo que Dios nos otorga. En todo sentido, hermano, material, económico, en nuestros talentos, en lo espiritual. El ejemplo de buenas intenciones, la historia de Usa. Sí, claro, mi hermano Brian Avendaño. Bueno, se refiere a aquel varón que intentó agarrar el arca del pacto y que murió fulminantemente, motivo por el cual David deja el arca del pacto en casa de Obed-edom, y todo es bendecido porque estaba la presencia de Dios ahí. Hermanos, ¿dónde está la presencia de Dios? Hoy su Espíritu Santo. En nosotros, hermano, todo tiene que ser una bendición en nuestra vida. Todo. Por lo tanto, tenemos que ser agradecidos. Fíjense que de pronto anhelamos buenas cosas. Sí, podemos tener buenas intenciones con lo que anhelamos. Podemos tener buenas intenciones con lo que anhelemos. Pero Dios no nos va a otorgar, hermanos, más de lo que nosotros no podamos soportar. En todo término de cosas. Ya sea porque estemos pasando un proceso para crecer en amor, en piedad, en misericordia, o para obtener lo material o lo económico que Dios nos quiere otorgar para ser buenos mayordomos y buenos administradores de lo que Dios pone en nosotros para con su pueblo, con su iglesia, con el cuerpo de Cristo. Motivo de esto es la causa del por qué a Jacob, su esposa era infértil. ¿Sí? La historia de Raquel y Lea. La historia relata que Raquel era hermosa y Jacob se enamora perdidamente de ella. Pero Lea lo único que tenía bonito eran sus ojos. Dice que eran sus ojos delicados. Por no decir otra cosa, por respeto a mi hermana, a las damas que se encuentran así, la palabra describe que tenían sus ojos delicados. ¿Se entiende, no? Raquel era preciosa y Jacob se enamora perdidamente de ella. Hermano, no lo digo yo, lo dice la palabra. Yo no estoy diciendo nada, ni intentando decir nada. Simplemente la palabra dice que los ojos de Lea eran delicados. ¿Sí? Nada más. Ahora, se enamora de Raquel. Labán, el suegro de Jacob, le entrega a Lea por esposa, Jacob sin darse cuenta. Sin darse cuenta. La toma por mujer y al día siguiente cuando despierta se encuentra con que estaba casada con Lea. Bueno, finalmente trabaja 14 años por la esposa que él anhelaba y deseaba, que era Raquel. Fíjense que en todos esos años y posteriormente Jacob no pudo tener hijos con Raquel. No pudo, hermanos. No pudo tener hijos con Raquel. Tuvo con sus siervas, tuvo con Lea, y Lea fue quien le entregó, le dio más hijos. Pero con los años, claro, Jacob, pongamos en el caso de Jacob, los zapatos de él, diciendo, quiero hijos con Raquel, ella es mi esposa, tiene los ojos bonitos, es preciosa, ella es lo que quiero, lo que anhelo, es la familia que siempre he deseado, pero infertilizó el vientre de Raquel, Dios. Pero Lea le estaba dando todas las bendiciones que Jacob tenía. Y empezó a amarla, y hasta que no la amó, hasta que no la respetó, hasta que no tuvo un corazón agradecido por lo que Dios le había dado, no abrió el vientre y la matriz de Raquel. ¿Qué tipifica esto? Lea tipifica aquello que estamos viviendo, no esta circunstancia, lo que tú, hermano amado, estás viviendo hoy día. ¿Sí? Cual sea la situación, porque la palabra es clara cuando dice que para los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Hermanos, todas. Lo que esté viviendo, hermano Cris, pero es que me tiene desesperanzado, me tiene angustiado, me tiene triste. Bueno, ore al Señor. Busquemos del Padre, ayunemos, martiricemos la carne, echemos ceniza sobre nuestras cabezas, ¿sí? Busquemos la presencia del Señor y que Él nos llene de gozo. ¿Por qué? Porque nuestro gozo es eterno, hermano, y eso no se puede diluir con nada. Si estamos angustiados, si estamos tristes, si estamos afanados, probablemente sea por algo que sea nuestra circunstancia, nuestra condición.
Pero nosotros no vivimos por condición, nosotros vivimos por posición. Y nuestra posición es que somos juntamente con Cristo crucificado, real sacerdocio, hermanos, reyes y sacerdotes, pueblo adquirido, nación santa. Eso es lo que somos. Entonces, vivamos agradecidos, dice Pablo. Dad gracias a Dios en todo. Dad gracias en todo. ¿A quién? A nuestro Señor. Cuando nosotros vivamos agradecidos, aún con las intenciones buenas que tengamos para adelante, Dios va a abrirnos probablemente los cielos. En base a su beneplácito, a su voluntad. A su voluntad, ¿sí? Él va a abrir la matriz de Raquel y nos va a otorgar aquello que anhelamos, aquello que Dios nos quiere otorgar. Dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu. ¿Cómo apago el espíritu, hermano Cris? Simple, andando en la carne. Andando en la carne. Mi hermano Jesús Emanuel dice Gálatas 5, 16 y 17 porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Justamente, hermano, muchas gracias por esa cita. Justamente. Así es. ¿Qué significa temer a Dios y tenerle miedo? Bueno, el temor y el miedo son dos cosas completamente diferentes, porque el temor va en reverencia junto con el amor. El miedo es un espanto, es un horror, ¿sí? Pero cuando esa fuente que produce miedo no está, hermano, yo ya no lo tengo. El temor es reverenciar, es honrar, es amar, ¿sí? Ejemplo de esto. Siempre entrego este ejemplo. Estoy en casa con mis hijos, tengo que salir y les doy una orden a mis hijos. Salgo, desaparezco toda la tarde, tengo trámites que hacer y cuando vuelvo veo que mis hijos obedecieron en todo, ¿sí? Con los años es exactamente igual. ¿Por qué? La palabra dice honrar padre y madre y tus días serán alargados, ¿sí? ¿Qué significa honrar? Hacerlos sentir orgullosos a mis padres. Por lo tanto, el honrar tiene que ver con el temor y el amor que les tengo a mis padres, en este caso a Dios. Hermano, saber que todo lo que hago tiene que ser con temor, para glorificar, para honrar, para bendecir, para loar, para adorar a Dios, por sobre todo. Eso es temor a Dios, ¿sí? El miedo es, voy a hacer las cosas porque mi papá me está viendo. Pero cuando mi papá no está, yo hago lo que quiero. Eso no es temor, eso es miedo. Esto nos va de la mano con el amor, con el honrar a nuestro Dios. ¿Sí? No apaguéis espíritu. ¿Cómo apago el espíritu? Andando en la carne. Sirviendo los deseos que tengo simplemente en la carne. ¿Sí? Flojera, avaricia, ego, vanidad, altivez, soberbia, borrachera, lujuria, concupiscencia, homosexualismo y todos los pecados que aparecen en la Biblia. No menospreciéis las profecías. Esto es la profecía, la palabra de Dios es profecía. Examinadlo todo y retened lo bueno. Es lo mismo que le estaba diciendo en versículos anteriores con relación a aquellos que obran, que tienen un buen proceder en el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Pablo dice, ámenlos, ténganlos en honor, porque son buenos obreros. Exhorten, corrijan a aquellos que son ociosos. Examinadlo todo, retened lo bueno. ¿Por qué? Porque van a encontrar, hermanos, vamos a encontrar en los pastores, líderes, aquellos que están por delante, buenos varones, buenos ejemplos, pero también malos ejemplos. La pregunta no es si es que pecan o no pecan, hermanos. La pregunta es cuándo va a pecar. Porque vamos a pecar, tarde que temprano. ¿Sí? Y el amor nos tiene que llevar a la misericordia de sostener, ayudar, exhortar, corregir, abrazar, sostener. Aquellos que están en pecado, son débiles en algo, hay una situación que tal vez les está atormentando, cualquier situación. Nos tiene que llevar, el amor tiene que ser un mover en nuestros corazones para ayudar a aquellos que lo necesitan. Pero siempre recordando, no porque pequen son menos, sino retengo todo lo bueno de aquellas personas, los buenos ejemplos. ¿Qué retenemos de David, hermanos? Lo guerrero que fue, el corazón maravilloso que tenía delante de Dios. Por eso Dios le dice que él es un varón conforme a su corazón. Porque el corazón de David pecó igual que ustedes y yo, ¿sí? Cometió errores, sí, pero a las plantas de Jehová. Cuando el profeta lo confronta, el profeta Natán lo confronta, David, ¿qué hace? A las plantas, quebrantado.
y lo que desea es que Dios, Jehová, no quite su espíritu, su presencia de él, porque él ya vio la locura en Saúl. ¿Sabe lo que es una persona completa y absolutamente loco y apartado de la presencia de Dios? Entonces, al ver esa situación, David entendió que la locura en el hombre es simplemente no tener la presencia de Dios. Absteneos de toda especie de mal. Más claro, echarle agua, ¿sí? Absteneos de toda especie. Esta abstención significa que es una lucha, hermanos. Vamos a tener una lucha constante usted y yo. Constante. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice? Cuerpo, alma, espíritu, hermanos. Espíritu y alma y cuerpo. Todo. Espíritu, alma y cuerpo. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Por completo. Aquellos que a lo mejor piensan de que lo he escuchado, hermano, en Cristo somos salvos. Ya Él nos guarda, Él nos retiene, ¿sí? Salvo siempre salvo. por no decir otra cosa. O sea, lo que hagamos da lo mismo porque espiritualmente ya tenemos vida en Cristo Jesús. Hermano, por favor, ¿qué dice este versículo? Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible, hermano. No quiero caer en el legalismo, pero aquí tiene que ver con aquellos que a lo mejor dicen, oiga, pero hermano Cris, ¿puedo tatuarme porque la palabra sí, no? Y el Levítico dice que aquellos que se tatuaban era por ídolos y falsos dioses, pero yo tengo un solo Dios que es Jehová de los ejércitos, Cristo Jesús mora en mi corazón, pero quiero tatuarme, qué sé yo. ¿Qué dice acá? Pero lo puedo hacer, bueno, usted puede hacer todo lo que usted quiera, todo me es lícito, no todo me conviene. Ahora, eso me está demostrando la madurez que usted tiene en Cristo Jesús. Como decir, Cristo se crucificó, ¿cierto? Sí, se entregó, perfecto. Lo vio tatuado, se va a tatuar. Si a fin de cuentas no iba a justificar a nosotros, entonces, ¿qué? ¿Me explico? Entrar en este tipo de debate absurdo, hermano, tiene que ver con un tema de madurez. Y manipular la palabra y usarla a nuestro favor. No sé a qué se refiere mi hermano Diseño Fernando. Siempre tiene esas preguntas medias perspicaces. Mi hermano Matías dice, ¿qué es el alma? El alma es lo que se forma en nosotros y nos forma como ser. Somos cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo es el contenedor del alma y el espíritu es el aliento de Dios en nosotros. Cuando vamos al polvo, cuando dormimos, cuando morimos, ¿sí? Nuestra alma duerme, nuestro espíritu, el espíritu va, el aliento de vida a Dios. Salutaciones y bendiciones finales, todavía no. Fiel el que os llama, el cual también lo hará. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Amén. ¿Qué? ¿Qué lo hará qué? Vuelvo atrás. Que todo sea guardado, dice, irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ya lo estudiamos, capítulo 4 y 5, el estudio del día viernes. Lo pueden ver en mi página de Facebook. ¿Qué hará qué? Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Jesucristo nos llama y el que... Hermanos, salutaciones y bendición final. Hermanos, orad por nosotros. Lo he ministrado muchas veces, hermanos. Es absolutamente necesario que oremos los unos por los otros. ¿Sí? En su congregación, en su iglesia local, ore por los pastores, ore por los líderes, por los diáconos, ore por aquellos siervos, por aquellas siervas que están al servicio del Señor. Se los ruego, oren. ¿Sí? De la misma manera les pido, oren por mí. Se los pido y se los agradezco. Yo sé que hay hermanos que siempre están orando por mi vida, por mi esposa, por mi familia, por mis hijos. Gracias, hermanos. Se los agradezco mucho. Irreprensible que no se puede corregir o amonestar. Claro, irreprensible que no hay necesidad de reprender, ¿sí? De corregir. No hay necesidad. Irreprensible. Perfecto. Hermano Cris, nadie es perfecto. Sí lo sé, hermano, pero usted entiende. No nos justifiquemos. Orad por nosotros, saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Un beso santo, ¿sí? Cariñosamente. Os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos.
La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Así finaliza este capítulo 5, restante el capítulo 5, y la primera carta a Tesalonicenses. Hermanos amados, dudas, preguntas, consultas. Estoy a su disposición. Y así finaliza este estudio maravilloso con este versículo precioso. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Hermanos, espero que haya sido de bendición para su vida este estudio bíblico. Comenzamos ya mañana con Segunda de Tesalonicenses. Recuerden, 21 a 15, estudios bíblicos a diario en todas las plataformas. Dios les guarde, que tengan un bonito día. Hasta luego. Chao, chao.